Desde Hartford, Connecticut, le traemos el programa La Hora de Fe con la reverenda Julie Ramírez y la participación de la iglesia Templo Fe. Bienvenidos a La Hora de Fe. La Biblia dice: por lo tanto os digo que cualquier cosa que pidiereis en oración, creyendo que la recibiréis, os vendrá. Pero pedid con fe, no dudando. Y ahora le traemos La Hora de Fe. Bienvenido a su programa La Hora de Fe. Les saludamos una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria por esta nueva y bella oportunidad de venir ante usted con la palabra del Señor. Hoy yo quiero hablar sobre el tema: a Dios le agrada la fidelidad. Y estamos en Primera de Samuel, capítulo 22 y el verso 23, comenzando con el versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, más o menos las 3 de la tarde, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, delante del Señor. Yo deseo hablar sobre el tema o sobre la familia. Quiero hablar sobre las cualidades que debe de tener la cabeza de la casa, sea padre o sea madre. La Biblia dice y hace ciertas declaraciones de esta persona, Cornelio, que era el padre o la cabeza de la familia. Y debemos de mirar con cuidado lo que dice. Leemos que Cornelio, tras que era un centurión de una banda de soldados, era un padre ejemplar de familia. Y podemos mirar sus cualidades. Noten primero que él era un hombre piadoso. Y usted, querido padre, seguro que en este día, cual creyente, eres un padre, eres una persona piadosa. La palabra piadoso en el diccionario quiere decir cariño y respeto hacia a las cosas santas. Y estoy segura que usted ha leído esta porción de la palabra de Dios y se ha dado de cuenta que este hombre, Cornelio, oye, tenía un respeto grande hacia las cosas santas, las cosas del Señor. A Timoteo Pablo mandó, Primera de Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Dios habla hoy una de las versiones bonitas: pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Mira, dedícate a la devoción a Dios. Cornelio no estaba con asuntos de que mi religión era mejor que la tuya, y naturalmente sabemos que él era un gentil que estaba en medio del pueblo de Israel, pero Cornelio había creído en un Dios de poder. Otra vez, no siendo judío, estaba en el pueblo, entre el pueblo judío, pero parece que el mensaje de los judíos y la observación que él tenía para con este pueblo en ese tiempo tan lindo y tan bonito, había creído en el poder de Dios. A Timoteo le dice en el capítulo 6 y el versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina
que es conforme a la piedad, debes de echarlo, rechazarlo y no permitir que tú seas afectado con esa doctrina. Segundo, la Biblia dice que este hombre gentil era temeroso de Dios. Qué lindo para un gentil en ese tiempo, porque ya el mundo está lleno de personas como nosotros, que no siendo judíos somos gentiles, pero en ese tiempo eso no existía. Él temía a Dios, y la Biblia dice en Proverbios que el que teme a Dios es una persona sabia. Por Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la Escritura nos dice que Cornelio temía a Dios, oiga, con toda su casa. Lindo que en su casa usted le puede enseñar, si todavía usted tiene niños pequeños, usted le puede enseñar y le debe de enseñar que deben de temer al Señor. La Biblia dice que Cornelio tenía a sus hijos bajo su gestión. Esto quiere decir, y es el requisito de los diáconos. Si un día usted desea ser diácono de nuestra iglesia, porque de vez en cuando tenemos que elegir nuevos diáconos o diaconisas, lindo sería que si usted tiene niños pequeños, usted los tiene bajo su gestión. Capítulo 3 el libro primero de Timoteo y el verso 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sí, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Años atrás, en nuestra iglesia, nosotros no permitíamos que fuera elegida alguna persona que no tenía sus hijos bajo sujeción. Hoy lo pasamos por alto. Ponemos hombres y mujeres que los hijos, están perdidos. Pero lindo sería, ¿verdad?, que no sea usted. Sus hijos no eran borrachones, ni adictos, ni ladrones. Sus hijos, como él, como Cornelio, temía a Dios. Proverbio tiene una buena enseñanza, oiga bien, capítulo 19 y el versículo 18: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, en otras palabras, en su temprana edad, si no, arruinará su vida. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermana Julie, yo no le pego a mi hijo, no le pongo la mano encima, no uso una correa para pegarle o para corregir a mi hijo. Oiga lo que dice Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría. Pegarle con la vara no quiere decir que le pegue con un 2x4. Años atrás nosotros ganamos un hermano para el Señor y era creyente y era miembro de esta iglesia. Y la esposa se me acerca y me dice: hermana Julie, tiene que hacer algo, porque mi esposo castiga a los niños poniendo 2 planchas en sus manos, y que levante sus manos por 5, 10 o 15 minutos. Estaba arruinando a su familia. Y aunque aquí yo estoy más que segura que nosotros no tenemos padres fuertes y malos en esa parte de corregir su familia, se encuentran de vez en cuando. Era una varita. Corrige, la vara y la corrección dan sabiduría. Y esa vara no era un pedazo de madera, una vara gruesa, era un pedacito, una varita bien pequeña, bien flaquita, porque con esa vara se usaba para dirigir el ganado. Y mayormente
a las ovejas. El pastor de las ovejas tenía una vara, noten, y un cayado. Salmo 23:4 le dice el salmista: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Use la vara, pero no use un 2x4. No le rompa su espíritu, porque eso es muy, pero muy malo. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Noten, amados hermanos, que no es solo la vara, sino que es la corrección junto con la vara. En mi casa raro nos pegaba. Mi papá era el que azotaba. Y cuando él nos miraba, hacía así a su correa. Y nosotros no solo le teníamos miedo a la correa, sino a la varilla, ¿cómo es que se llama? Hebilla. Porque eso sí que duele. Yo me recuerdo que vinieron, amados hermanos, un barco aquí a Nueva York y vinieron donde mi papá, y sabiendo que él era mudancero, perdón, le preguntaron si él podía ayudarle. Entonces pues él fue y bajó todas las cajas que ellos traían de otros países, les sacó lo que había en ellas, y la madera él se las llevó para su tienda. Mi papá era un hombre de negocio, y en ese tiempo pues no había como hoy, que hay gas y hay aceite. En casa se calentaba con madera. No había dinero para carbón tampoco. Y entonces esas cajas grandes de esos pedazos de madera, mi papá lo tiraba en el sótano, y entonces iba abajo y con un serrucho eléctrico él cortaba la madera en pedacitos y lo amontonaba bien amontonado, porque el inspector venía de vez en cuando a las propiedades de la ciudad de Nueva York para chequear. Y yo me recuerdo siendo pequeña que venía un inspector con un cepillito que lo cargaba aquí en el bolsillo de atrás, y hacía así, sacaba el cepillo y hacía así para ver si había polvo o alguna tierra. No había. Él lo que le estaba diciendo a mi papá: o tú me pagas 2 o 3 pesos, o si no te doy una multa. Y esa madera ayudó para calentar donde vivía. Mi papá era dueño de una casa de 3 familias, y el hombre, bien agradecido, le dijo a mi papá: perdón, domingo yo quiero que tú vayas con tu esposa y con tus hijos al barco, que queremos tener una comida con usted, estamos tan agradecidos. Bueno, pues la jovencita Julie tenía otra cosa en la mente. Y jovencita, alguien me había invitado para ir al teatro. Todavía yo no era creyente, todavía no había oído el Evangelio de Jesucristo. Eso porque es muy importante que testifiquemos en todo tiempo. Yo no conocía a Dios. Y me levanté. Mire cómo es la necedad del niño. Eso es porque estamos hablando, ¿verdad?, concerniente a la vara y la corrección. Me levanto bien temprano y me voy caminando por la escalera muy silenciosamente, y me encuentro con mis amistades. Y nos fuimos para el teatro a ver Bugs Bunny. Yo, tontería de película. Y bueno, pues se me había olvidado, o sea, y eché para la parte de atrás de mi mente, de mi cabeza, de que mi papá me estaba esperando. Y cuando por fin voy
llego a mi casa, voy subiendo la escalera, oigo a mi papá diciendo: cuando la coja la voy a matar. No, estaba en serio. Mi papá me iba a matar. Pues estamos diciendo que la vara y la corrección, y la vara finita. Y cuando yo entro por la puerta de mi casa, mi papá da una vuelta, y cuando él me vio, mire, soltó la correa y cogió la correa con la hebilla en la última parte para darme, y me daba golpes, amados hermanos. Yo te voy a matar, yo te mato, a mí no me importa que me pongan en la cárcel, que me maten a mí, pero yo te voy a matar. Yo me fui corriendo, me metí debajo de la frisa de mi cama. Él me quitó las frisas y siguió dándome. Y mi mamá salió para el pasillo y llamó arriba. Por arriba en el tercer piso había un señor que trabajaba también en los barcos. Mira, un hombre que medía 10 pies de alto. Era irlandés. Oye, algo que daba miedo. Y lo llamaban: ven pronto que don Ramírez va a matar a su hija. Todavía mi papá me dijo: a mí no me importa si me pongan en la cárcel. Sí, porque, amados hermanos, cuando no conocemos las cosas de Dios nos volvemos locos. Cuando no entendemos cómo hacer las cosas bien, nos volvemos locos. Yo me metía debajo de la cama, él se metía debajo de la cama y por mis pies me sacaba para afuera. Y a darme. Yo no sé por qué no me mató. Y yo, que era bien flaquita y bonita, ¿sabe? Mira, como un fideo era yo. Y el Señor bajó y agarró a mi papá y le dijo: señor Ramírez la va a matar. Mi papá dijo: a mí no me importa, yo la voy a matar, porque la desobediencia en ese tiempo era algo terrible. Hoy no, hoy los muchachos hacen lo que les da la gana, y los padres. Yo tenía, amados hermanos, marcas en mi cuerpo por donde quiera. Mira, unas hinchazones así de grandes. Y mira cómo es la necedad. Era verano, yo me busqué una chaqueta bien caliente y me tapé del cuello hasta abajo. Óigame bien. Yo dije: con esto mi papá no se va a quedar. Mira la necedad. Y mi papá era un hombre bueno, puertorriqueño de la cabeza hasta los pies, guapo, oye, pero estricto. Y voy yo al cuarto de policía, llorando: señor capitán de policía, vengo aquí para darte queja de mi papá. Mira lo que él me hizo. Mira lo que él me hizo. Y yo creyendo que él iba a llorar conmigo. Para que vea en ese tiempo lo serio, lo estricto que eran las personas. Y yo creía que él iba a llorar conmigo, y me dice: bien, ¿qué te pasó? Ojalá que te hubiese dado peor que eso. No tenía consolación de ninguna clase. Eso es lo que hace la ignorancia de la palabra de Dios. Debemos de recibir azote, pero debemos de recibirlo, oye, con sabiduría, con entendimiento.
Y el resto del verano yo me iba a la escuela con una chaqueta. Me decían, pero quítate esa chaqueta, quítate esa suéter. Yo estaba avergonzada de la paliza que mi papá me había dado. Puede ser que me hubiese hasta matado. Puede ser que me hubiese dado un ataque. Y yo guardé, óigame bien, amados hermanos, yo guardé eso en mi corazón, no de mi papá, me enojé con mi mamá. Y por más de 6 meses no le hablaba a mi mamá. ¿Por qué? Porque yo creía que mi mamá me debiera de haber defendido. Mi mamá no podía hacer nada. Era una mujer, como yo le he dicho, muy enferma. Tenía lo que se llama un enlarged heart. Murió a la edad de 40 y pico de años, como 42 años. Se viera de todavía estar viva. Y en ese tiempo no tenía el avance de medicina o los médicos como lo tienen hoy día. Pero yo me enojé con ella. Tú debieras de haber protegido. Tú debieras de decir a mi papá que no me pegara de esa manera. Y todavía, amados hermanos, aunque perdoné a mi mamá y perdoné a mi papá, todavía eso lo guardo en mi corazón de cómo yo fui azotada por desobediencia. Y aunque su hijo o su hija son desobedientes, tiene que usted que azotarle con sabiduría, como dice la palabra del Señor. Se debe de corregir junto con la vara. En otras palabras, explicarle por qué usted le está corrigiendo y por qué usted está usando la vara. Tercero, Cornelio hacía muchas limosnas. Usted dice que él podía dar porque él era rico. Pero, amados hermanos, nosotros sabemos que los ricos raro dan. Más dinero tienen, más dinero ellos quieren. Pero sabemos y vemos y leemos que Cornelio era bondadoso. Quería compartir con otros. Se puede ver cuando Pedro entró en la casa de Cornelio. Hechos 10:27 dice que hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido en la casa de Cornelio. Porque Cornelio sabía que Pedro iba a venir para hablarle de la experiencia que él había tenido. Les recomendamos que no deben de gastar su dinero en boberías. Les recomendamos que usted debe de enseñar bien a sus hijos. Aún los hijos de hoy día tienen deudas. Oye, abren cuenta, tienen un credit card. Y muchos de sus hijos que deben de estar dando ofrendas y pagando sus diezmos no lo dan. No pueden porque tienen cuentas en diferentes tiendas y tienen que usar su dinero para pagar esas cuentas. Vemos, amados hermanos, que Cornelio oraba a Dios siempre, les presentaba a Dios todas sus necesidades. Habíamos leído que Cornelio tenía un altar familiar y ese altar le dejaba a él presentar sus peticiones delante de el Señor. Nuestras oraciones, dice la Biblia, trae gozo al Señor. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominable a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La pregunta en esta tarde es: ¿desea usted una visitación de parte del Señor? Bueno, pues miren las cualidades de Cornelio. Era piadoso, era temeroso de Dios, era temeroso con toda su casa, hacía muchas limosnas, era bondadoso, oraba siempre a Dios. Si hace estas cosas y mucho más, recibirá grandes recompensas de parte del Señor. Termino con este testimonio lindo
que sucedió allá en Rusia. Personas que se habían convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia en un hogar, en una ciudad en Rusia, había recibido una copia del evangelio de Lucas. Esta era la única copia que estos creyentes habían visto. La rompieron en pedacitos pequeños y la distribuyeron entre este cuerpo de creyentes. Su plan era de memorizar la porción que habían recibido, y el próximo domingo ellos se encontrarían para distribuir otras secciones de la escritura para memorizarla. El próximo domingo estos creyentes llegaron en grupos pequeños para no llamar la atención. Otros llegaron solos para no despertar la sospecha del KGB, un grupo de policías o guardias allá en el país de Rusia. Al oscurecer todos estaban seguros dentro de la casa, las ventanas cerradas, las puertas cerradas, con candados asegurados. Empezaron ellos a cantar un himno sin levantar su voz, pero con profunda emoción. De repente la puerta fue forzada y entraron 2 soldados con armas automáticas. Uno de los soldados gritó y dijo: párense todos sobre la pared. Quien quiera denunciar su compromiso con Jesucristo, váyanse ahora mismo. 2 o 3 de ellos rápidamente se fueron, y después se fueron 2 más. Después de unos momentos, 2 más se furon. El soldado anuncia y dice: esta es la última oportunidad. Nieguen a Cristo o quédense y sufran las consecuencias. Otro finalmente se fue, y 2 más, avergonzados y en silencio, con sus caras tapadas, se desaparecieron en la noche. Nadie más se movió. Los padres con los hijos pequeños que estaban temblando a su lado, ellos esperaban ser baleados y quién sabe hasta puesto en la prisión. Después de unos momentos más y totalmente en silencio, el otro soldado cerró la puerta y miró a los que estaban parados junto a la pared y dijo: mantengan sus manos levantadas, pero en esta ocasión en alabanza al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, dijeron los soldados, nosotros también somos creyentes. Y el otro soldado interrumpió y dijo: pero fuimos convertidos en una ocasión cuando fuimos a una de estas casas, también como ustedes que se estaban reunidos. Pero hemos aprendido por experiencia que al menos que las otras personas eran dispuestos a morir por su fe, no se pueden confiar. ¿Estará usted dispuesto a dar su vida por Jesucristo? Permite que su respuesta sea sí en este día. Gloria al Señor que vive para siempre. Por lo tanto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le invitamos, sintonice todos los sábados a las 10 de la mañana para la hora de fe. Traído a usted por la Iglesia Templo Fe.